Bueno, muy bien. Vamos a ver la quinta meditación de Descartes, la anteúltima. Y acá en la quinta meditación no se pregunta si puede ser conocido algo de las cosas materiales. Si puede ser conocido algo de las cosas materiales. Esas cosas que parecerían que proceden de fuera de mí, ¿no? Yo al ser una cosa pensante, no tengo materia, pero tengo la idea de cosas que parecen proceder de un mundo material, de un mundo físico. Dice, pero claro, no estoy seguro de esto, no estoy seguro, tendría que demostrarlo. Quizás sea de alguna manera acción del genio maligno. Pero antes dice, antes de definir o considerar, dice, estas ideas que parece que vienen del mundo externo, o sea, antes de considerar las ideas adventicias, que están en mi pensamiento estas ideas, dice, hay que hacer algunas aclaraciones, dice. Dice, ¿por qué? Porque dice que hay ideas, dice Descartes, ¿no? Que aunque no existan fuera de mí, no puede sostenerse que no sean nada. Tiene una cierta naturaleza verdadera e inmutable, ¿no? O sea que hay ideas que estoy seguro que no pueden proceder de un supuesto mundo exterior, pero que están en mí esas ideas, y que si están en mí, si esas ideas de alguna manera las puedo pensar y están, no puedo decir que no son nada. Tienen que tener una cierta naturaleza, ¿no? Una cierta realidad. Y veo que de alguna manera estas ideas, ¿no?, hacen relación a algo inmutable y necesario, ¿no? Algo inmutable y necesario. O sea, no cambia, la inmutabilidad y necesario porque tiene determinados atributos que son así y no pueden ser de otra manera. Por ejemplo, dice él, la idea de triángulo, ¿no? La idea de triángulo. Y decimos que, por ejemplo, cuando pensamos en la idea de triángulo, tiene algunos atributos que le son necesarios, que no puede darse sin ellos. Por ejemplo, decir que el triángulo es una figura geométrica de 3 lados y 3 ángulos. Bueno, que tenga 3 ángulos es un atributo necesario, ¿se ve? De la esencia triángulo, ¿no? De la idea de triángulo, el tener 3 lados, el tener 3 ángulos, cuyos ángulos internos sumen 2 rectos o 180 grados, son atributos necesarios para el triángulo. No pueden darse esos atributos sin destruir la idea de triángulo. O sea, tienen que darse. Ahora dice, a partir de estas ideas que tienen estos atributos necesarios, inmutables, que estas ideas no están dentro de la categoría de ideas adventicias, que serían en última instancia innatas, dice, se pregunta Descartes, ¿puedo extraer a partir de estas ideas un argumento, otro argumento más sobre la existencia de Dios? Dice Descartes lo siguiente, bueno, dice sí, ¿por qué? Y acá va a aplicar el argumento ontológico, un argumento ontológico, que no es de Descartes en sí mismo, pero es el argumento ontológico. Este argumento ontológico implica que de la idea de algo, de la idea de Dios, por ejemplo, de la idea de Dios, ¿sí?, ir a la existencia de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, a partir del análisis de la idea de Dios, deducir su existencia, ¿no? Que básicamente este argumento ontológico, el que lo fundó, o sea, el que plantea esto de la idea de Dios llegar a la existencia, ¿sí?, es San Anselmo. Del siglo, ahora no recuerdo, 10 o 11, parece que siglo 11, del siglo 11, ¿no? San Anselmo de Canterbury hace esta demostración. Nosotros no lo vimos, pero bueno, en Descartes vamos a ver algo semejante, ¿no? Esto de la idea de Dios pasar a la existencia. Y Descartes va a decir lo siguiente, ¿qué me dice a mí la idea de Dios? ¿Qué dice la idea de Dios? ¿Que Dios qué es?
la idea? Que Dios es perfecto. Que Dios es perfecto. O sea, es un atributo esencial, ¿no? Dios es perfecto. Ese predicado es algo esencial y necesaria a la idea de Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo que Dios es imperfecto, ya no sería Dios, eso sería otra cosa. ¿Ah? Como si, por ejemplo, que Dios no es infinito. Bueno, entonces eso ya no es Dios. Es como decir, el triángulo no tiene tres lados. Bueno, entonces no es triángulo. ¿Se entiende? O sea, implica justamente esto, ¿no? Que la perfección es un atributo necesario de Dios, de la idea de Dios. Ahora bien, si Dios es perfecto, a Dios no le puede faltar nada. Porque es perfecto. Y si no le puede faltar nada, no le puede faltar la existencia. Luego, Dios existe. ¿Se entiende? O sea, no le puede faltar nada, porque es perfecto. Si no le falta nada, no le puede faltar el existir. Y si no le puede faltar el existir, quiere decir que existe. Entonces, porque no le puede faltar su existencia. ¿Está? No le puede faltar ninguna perfección a Dios, no le puede faltar su existencia. Dios existe. La existencia es inseparable de Dios. Acá estamos diciendo que la existencia de Dios es inseparable a su esencia. Una serie de ejemplos de Kant, ¿no? Sin separar a su esencia. No puedo concebir entonces a Dios sin que exista. Inmediatamente me doy cuenta que le es necesaria la existencia a Dios para... Le hace falta, de alguna manera, más que le hace falta, es un atributo esencial la existencia al mismo Dios por este motivo, ¿no? Dice, Descartes pone un ejemplo también, en paralelo, dice, lo mismo que la idea de monte y la de valle, ¿no? La de monte y la de valle. Dice, no puede decirse, ¿tá? No puedo decir, digamos, como por separado, ¿no? En cuanto a la idea de valle, inmediatamente le corresponde la idea de monte. Y a la idea de monte le corresponde inmediatamente la idea de valle. O sea, se necesitan mutuamente. Para hacer monte se necesita la idea de valle, para que haya valle se necesita la idea de monte, ¿no? Es evidente, dice Descartes. Dice, ahora bien, dice Descartes, pero... ¿qué podemos decir? Dice, no puedo, dice, yo pensar ninguna otra cosa, dice Descartes, no puedo yo pensar ninguna otra cosa a cuya esencia pertenezca la existencia a excepción de Dios. Es decir, todas las ideas que yo tengo, a la idea de triángulo no le corresponde necesariamente existir. Eso se da cuenta Descartes. A la idea de perro no le corresponde necesariamente el existir. A la idea de caballo no le corresponde necesariamente existir. A la idea de mí mismo que yo tengo no me corresponde necesariamente la idea de existir. Puedo no existir. El triángulo, si bien es ideal, no necesariamente existe fuera de mi mente, dice Descartes. No es un atributo esencial al triángulo. Sin embargo, entre todas las ideas que yo tengo en mi mente, entre toda esa multiplicidad de ideas que yo tengo en mi mente, a la única idea que no le puede faltar, ¿se ve? La idea de existir es a Dios. A todo el resto de las ideas, yo puedo decir, bueno, no le corresponde por esencia la existencia. Acá no puedo concebir a Dios, si es perfecto, no lo puedo concebir como que no le falte, no lo puedo concebir como que le falte la existencia, como si la existencia y la esencia de Dios fuesen dos cosas distintas. No, dice Descartes. En este sentido, la esencia, por eso decimos que la existencia en Dios, su ser, es inseparable a su esencia. Esto rememora un poco por lo menos, Santo Tomás llega a la misma conclusión, ¿no? El tema en su cuarta vía, por ejemplo, y también en su concepto de la distinción que hay en el ente finito entre esencia y acto de ser, ¿no? Eso está en los videos, en la naturaleza de Dios y en la cuarta vía, y que llega a la conclusión, Santo Tomás, que la esencia de Dios implica su ser, ¿no? La esencia de Dios implica su ser. Bueno, acá más o menos
planteo el método es completamente distinto, pero llega a la misma conclusión, ¿no? O sea, entre todas las ideas que yo tengo, la única en la cual no lo puedo conseguir sin su existencia, esa es la idea de Dios. Entonces Dios tiene que existir, ¿no? Todo es contingente. Contingente porque quiere decir que puede no tener el ser, puede no tener la existencia. Lo tienen, el ser, los entes lo tienen por hecho, lo tienen de hecho el ser, pero no por derecho. No por derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no tengo por mí, se ve por mí, el ser. La planta no tiene por sí el ser, sino que de alguna manera le es dado el ser, lo mismo que mi ser, mi existencia. De hecho existimos, pero no por derecho. Ahora bien, tiene que haber una causa, ¿no? Decía Santo Tomás, y esa causa quiere decir que tenga que tener el ser por derecho, ¿no? Que sea esencialmente el ser, y ese es Dios. Bueno, acá Descartes dice esto, ¿no? Que la única idea entonces en la cual le tiene que pertenecer por esencia la existencia es la idea de Dios. Y segundo dice, porque no puedo pensar dos o más dioses de este tipo, y porque aceptado que exista uno solo, veo claramente que es necesario que exista desde la eternidad y que permanezca hasta la eternidad. Y por último, porque percibo en Dios muchas otras cosas, ninguna de las cuales puedo yo quitar ni mudar. Bueno, en fin, en definitiva es esto, ¿no? El argumento ontológico, dice Descartes. Desde la idea de Dios se deduce su existencia. Ahora bien, dice Descartes, ¿qué pasa con el genio maligno acá? Dice, demostrar la existencia de Dios, que ya lo habíamos visto antes, esto también lo comentamos en la meditación anterior, que Dios no puede ser engañador. Es decir, si Dios es infinitamente bueno, no puede haber malicia en él, por supuesto, porque es perfección, o sea, es la bondad perfecta, es perfección. Y si me ha creado a mí, y como me ha creado, porque el ser mío no depende de mí, como ya hablamos en la meditación anterior, como me ha creado y como todo lo que está en el efecto, las perfecciones que están en el efecto tienen que estar contenidas en la causa, ¿se ve? Si Dios me ha creado a mí y yo percibo que tengo cierta bondad, dice, Dios no me puede haber creado para que yo esté engañado permanentemente. Por eso Dios no puede ser el genio maligno. Y tampoco pudo haber creado al genio maligno para que me engañe permanentemente, porque ya no sería un Dios bondadoso, sería un Dios cínico. Y el cinismo rechaza justamente, o la malicia, es algo que repugna y es algo contradictoria a la esencia de Dios. Luego, el genio maligno no es posible que exista. Esto quiere decir entonces que se restituyen los principios evidentes que habíamos enunciado al principio, como el principio de identidad, los principios, los axiomas matemáticos, el todo es mayor que la parte, etcétera, etcétera, etcétera. Pues una vez que Dios existe y todo depende de él, dice Descartes, y no es engañador, y que todo lo que percibo claro y distinto es cierto, entonces se restituyen estos primeros principios, ¿no? Estos principios evidentes. ¿Está? Estos principios evidentes. Bien, dice Descartes, la página 65. Dice, por lo tanto, dice Descartes, veo que la certidumbre y la verdad de toda ciencia dependen tan solo del conocimiento de Dios. Dependen tan solo del conocimiento de Dios. De modo que nada podría conocer perfectamente antes de que lo hubiera conocido a Él, a Dios, ¿no? Pero ahora puedo conocer y cerciorarme de innumerables cosas, no solo acerca de Dios mismo y de las demás cosas intelectuales, sino también acerca de toda esa naturaleza corpórea que es el objeto de la matemática pura. Y así cierra la quinta meditación. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que Dios, dice Descartes, Dios entonces es garantía del conocimiento. Dios es garantía de conocimiento. Porque se acuerdan, vamos a hacer este siguiente diagrama, ¿no?
Tenemos la res cogitans, ¿no? La cosa pensante, por ponerlo así, ¿no? Esta es la res cogitans. ¿Y qué pasaba? Había ideas que son adventicias. Así, las blancas son ideas adventicias, ¿está? Las ideas adventicias tienen entonces la propiedad de la extensión, ¿no? O sea, la característica de que son extensas. Perro, gato, silla, casa, auto, lo que quieran, ¿no? Tienen las características adventicias, ven acá, las adventicias tienen las características de tener una, parecería como que tienen extensión, ocupan un lugar, parece, tienen una determinada figura, ¿se ve? Bien, ahora, ¿vienen de afuera? ¿Proceden de afuera? Bueno, acá todavía no lo sabemos. No lo sabemos porque está la hipótesis del genio maligno. O bien, proceden del genio maligno, o bien proceden de un mundo extenso. O sea, de un mundo corpóreo. No sabemos todavía, dice Descartes, de dónde procede. Y después están las ideas que van a fundamentar a estas, que son las ideas innatas. ¿Por qué innatas? Porque eran las que fundamentan las adventicias. Yo cuando veo esta tiza, me doy cuenta que es un algo, que es una cosa. O sea, para poder entender la idea de tiza, tengo que tener previamente, ¿ah? A priori, podemos decirlo así, previamente la idea de sustancia, la idea de cosa. ¿Se ve? Se ve, por ejemplo, cuando veo una mesa que es cuadrada, para entender de alguna manera esa figura que estoy viendo, tengo que tener la idea de cuadrado, la idea de triángulo, o sea, las ideas de la matemática. Que estas ideas innatas, hay una primera y principal, que es la idea de Dios, dijimos, ¿no? Y ahora tenemos la idea de Dios, ¿no? Que es innata también. Desde la idea de Dios, con el argumento ontológico, se pasa a la existencia de Dios. ¿Sí? A la existencia de Dios. Ahora bien, Dios al ser infinitamente bueno, no puede ser engañador, cae la hipótesis del genio maligno. Por lo tanto, el genio maligno no puede existir. Y si el genio maligno no puede existir, entonces parecería como que el origen de estas ideas extensas, de estas ideas adventicias, procede de un mundo corpóreo. Y al caer la idea del genio maligno, ¿tá? Que también teníamos acá, que parecería como que estas ideas innatas podrían ser también producto del genio maligno, ¿tá? Esos principios evidentes que habíamos visto al principio, los principios de la razón. Al caer la idea del genio maligno, entonces las ideas innatas se restablecen. Y por lo tanto, estas ideas innatas pasan a ser certeras, pasan a ser verdaderas, claras y distintas. Por lo tanto, esto se restablece y las ideas adventicias, al caer el genio maligno, parecería que vienen del mundo corpóreo. Porque yo no las produzco, estas ideas adventicias tampoco, porque no tengo voluntad sobre ellas. No tengo voluntad sobre ellas. Y dice en un momento, aunque puedo tener alguna facultad que las pueda crear y no me dé cuenta, que todavía no las he descubierto. Pero si soy una cosa pensante, no tengo en mí la extensión. Sin embargo, puedo pensar cosas que son extensas. ¿De dónde viene esa posibilidad? Bueno, entonces eso de algún modo va a tratar de resolverlo en la meditación sexta, en la última. Esto del origen del mundo, el origen de las ideas adventicias y por lo tanto de la realidad corpórea. Cuando refiero al mundo extenso y realidad corpórea, implica también el cuerpo, implica también el cuerpo. Bueno, por eso entonces Dios es garantía de todo conocimiento. Si yo saco la idea de Dios, o mejor dicho, no la idea, si yo saco la existencia de Dios, entonces la idea la tengo, no sé si existe Dios, las ideas innatas pueden ser causadas de alguna manera por el genio maligno, lo mismo que las ideas adventicias, y por lo tanto no saldría de ese solipsismo, ¿no? No podría salir entonces de mi conciencia, quedaría encerrado acá, y más allá de este yo pensante no sabría si todo lo que está fuera de mí es real y no tendría garantía de conocimiento certero alguno, a menos el yo pensante. Bien, entonces, la meditación sexta vamos a tratar de comprobar
va a tratar Descartes de demostrar este mundo extenso, este mundo corpóreo fuera de mi conciencia o de mi pensamiento. Bueno, listo. Hasta acá la quinta meditación y la próxima hacemos la sexta.